Muy buenos días. Tengo el honor de presentarles al doctor Francesc Palau Martínez, un destacado pediatra y genetista español, reconocido por su amplia trayectoria en el estudio y tratamiento de enfermedades raras y neurogenéticas. Francesc es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, tiene un doctorado en Medicina también por la Universidad de Valencia, una especialización en Pediatría en el Hospital Universitario La Fe y una estancia postdoctoral en el Departamento de Bioquímica y Genética Molecular en St. Mary's Hospital Medical School en Londres. Él se ha enfocado en esos años en la genética y clonación posicional del gen de ataxia de Friedreich. En su trayectoria profesional puedo destacar que es un facultativo especialista en la unidad de genética y en el Departamento de Medicina Pediátrica en el Hospital Universitario La Fe de 1991 al 2000, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del 2000 al 2015, donde actualmente es profesor de investigación en excedencia. Es investigador en el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, el CIBERER, donde fue director científico del 2006 al 2016. En el Hospital San Juan de Dios se incorporó en 2015 como jefe del Servicio de Genética y Molecular y director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras, el IPER, cargos que ocupó hasta julio del 2024. También ha sido director del Instituto de Investigación San Juan de Dios del 2015 al 2022 y actualmente es presidente del Comité Científico Asesor del Centro Únicas. Se desarrolla también como investigador distinguido en el Hospital San Juan de Dios y colidera el Grupo de Investigación en Neurogenética y Medicina Molecular. Su trabajo se centra en los mecanismos involucrados en axonopatías de enfermedades neurogenéticas, genética y genómica de enfermedades neurológicas y del desarrollo, y la relación entre el genotipo y fenotipo en enfermedades raras. Además, es editor en jefe de la revista Orphanet Journal of Rare Diseases, es coordinador de Orphanet España y es miembro del Comité Científico Asesor del Teletón Italia y de la Fundación de Maladies Rares de Francia. El doctor Palau es también profesor asociado en Pediatría en la Universidad de Barcelona y director del Máster en Genética Clínica y Enfermedades Raras en colaboración del Hospital San Juan de Dios en Barcelona. Su dedicación a la investigación y tratamiento de enfermedades raras ha sido fundamental para avanzar en el conocimiento y manejo de estas patologías, mejorando la vida de numerosas personas que viven con estas enfermedades. Y, por lo tanto, lo invito a darnos la conferencia inaugural titulada Genética y enfermedades raras, un nuevo horizonte en la medicina personalizada. Bienvenido, Francesc. Bueno, buenos días. Buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en la Academia Nacional de Medicina de México, que para mí es todo un honor, y también darle las gracias a la invitación realizada por la doctora Aide Rosas, el doctor Moisés Mercado y el doctor Eduardo Antonio Ferat por poder estar aquí participando en este primer encuentro de investigación, en este primer encuentro de enfermedades raras aquí organizado por el IMSS y la Fundación IMSS, por la red TIER y la propia academia. Y principalmente también, quisiera dar las gracias al doctor José Elías García Ortiz por su amable invitación, porque a través de él pues, recibí el honor de poder estar aquí con ustedes y de hablar de algo que a mí me ha apasionado durante muchísimos años, desde la pediatría, la medicina en general, la genética humana y médica, y bueno, pues el interés por las personas que padecen o que conviven o que viven con una enfermedad rara. Yo quisiera hacerles una... ¿Sí, la proyección? No está aún puesta. Hasta aquí en el... Vale. Muy bien. La idea mía es hablar de enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, enfermedades minoritarias, huérfanas. Es un término que nos permite abarcar muchísimas enfermedades con dos palabras y que tienen distintas realidades desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del tratamiento, pero que necesitaban
que se pudieran aunar para que tuvieran un reconocimiento social, tuvieran un reconocimiento médico, tuvieran un reconocimiento desde la perspectiva de la investigación biomédica y de la investigación científica en general. Y creo que eso ha sido un enorme logro que a lo largo de los años, desde hace más de 40 años, es posible denominarlas de esta manera sin entrar tal vez en la discusión del por qué esa denominación. Estas son las disclosures, las divulgaciones mías. Y yo quisiera dar esta charla un poco con una metáfora geométrica. Y entenderán por qué esa metáfora geométrica, de una geometría sencilla como puede ser un triángulo, a algo tan poliédrico, tan complejo como puede ser el abordaje global de las enfermedades raras, desde la perspectiva médica, científica, social, individual de cada uno de ellos, laboral, escolar, etc., ¿no? Entonces, estas son las ideas de hablar de esta geometría variable de las enfermedades raras o de la enfermedad rara, pero que es muy variable, de la genética, que obviamente es del término de la conferencia, genética y enfermedades raras, la genómica y el diagnóstico de precisión, de las terapias genéticas, abordadas desde el conocimiento genético y con instrumentos biológicos moleculares genéticos, de la prevención, sobre todo secundaria en el recién nacido, a través del cribado, del tamizaje del recién nacido, del dato, solo una idea de que la importancia que tiene el dato y todo lo que significa hoy el uso de los datos a través de la inteligencia artificial, los algoritmos, para poder conocer mejor toda la información que nos permita seguir avanzando y con ello acabar con la parte última del título, que es la medicina personalizada o de precisión. Todos sabemos desde pequeños que existen las cebras, pero habitualmente, y máxime aquí en América, los caballos es de lo que creemos que oímos cuando oímos galopar, pero cebras existen, y aquí tenéis esta imagen del Serengeti, en el Parque Nacional en Tanzania del Serengeti, de cebras, y esta es la idea que tenemos que tener muy claro, que a pesar de que no sean frecuentes y que en nuestra consulta o en la atención en el hospital uno no tenga experiencia con muchas enfermedades raras, y en todo caso con algunas de ellas, con algunos pacientes, el problema existe, y el problema cuando afecta a una persona, da igual que tengas un cáncer de pulmón frecuente o tengas una diabetes mellitus o tengas una enfermedad rara. Es la persona enferma y esa es la persona a la que hay que atender y tratar. Y nosotros somos muchos, se nota que la imagen está publicada en la época de la COVID, si no, no hubieran salido las mascarillas. Es una publicación que tuve oportunidad de hacer en The Conversation, no sé, el año 2010, 20 creo que fue, 21, no me acuerdo ahora bien. Entre las personas que compartimos el genoma humano, el genoma de nuestra especie humana, y que tenemos en la figura del lado, que es un genoma completo, es una metafase de los cromosomas de una célula, 46 cromosomas, y por tanto un genoma completo, pues en ese contexto de personas y la población que constituimos, en este caso la población mexicana, y ese genoma, nosotros encontramos muchísimas enfermedades raras detrás. Aquí tenéis esta imagen para representarlo, ¿no? Pero ¿cuál es la magnitud del problema ante la que nos enfrentamos cuando hablamos de enfermedades raras? Pues es como una paradoja, ¿no? Definimos globalmente en la Unión Europea originariamente, bueno, es más establecido ya a nivel mundial, una enfermedad rara es aquella que tiene una prevalencia de menos de 5.000 por cada 10.000 habitantes. De hecho, la mayoría de ellas son ultra raras, mucho más infrecuentes que esta cifra. Puede hablar uno de menos de uno cada 50.000 habitantes y, por tanto, no solo la rareza, sino la ultra rareza. Pero el problema es que hay muchas enfermedades. En los países se estima una serie de personas que pueden estar conviviendo con una enfermedad rara, unas 350 millones de personas en el mundo. Muchas de ellas son crónicas y hay que pensar que los niños que nacen con enfermedades raras y que debutan en la infancia, ¿no? Incluso en el nacimiento, viven toda su vida, la biografía está llena de la enfermedad, está siempre presente la enfermedad. No es solo una enfermedad crónica de inicio en la vida adulta, en la vida tardía, ¿no? Sino desde pequeñitos. Por tanto, hay que pensar que la cronicidad y la biografía de la persona está totalmente afectada por la enfermedad rara. No es que tengan que vivir como enfermos necesariamente, pero conviven con esa enfermedad. Y la cifra que hay aquí del coste económico, donde esa es una cifra de nuestro hospital, calculado que siendo un 45% más o menos la atención que tenemos de pacientes del consumo global por enfermedades raras, afectan no más de un 10% de las personas que atendemos, de los niños que atendemos, porque mi hospital
Es un hospital materno-infantil y bueno, atendemos hasta los 18 años de edad. Esta imagen de aquí es un guiño a donde estamos. Es mi primera visita no solo a la Ciudad de México, sino a México. Nunca había estado aquí. Y la imagen que quiero utilizar, siguiendo la idea de la geometría, es saltar de este triángulo a las pirámides, ¿no? Las conocen mejor que yo, aunque tuve el otro día la oportunidad de estar ahí en Teotihuacán. No pudimos subir a la pirámide del Sol ni de la Luna porque ahora ya no es posible. Y a la izquierda lo que hay es una imagen tomada teniendo detrás la Catedral de Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro. Y eso es una imagen donde uno puede ver Júpiter, Saturno, Venus. Y la cuestión es que si Saturno es un planeta especial, pues podemos hablar la símil de las enfermedades raras. Venus, esa genética y esa genómica que tanto nos interesa. Y llegar con Júpiter, que es el gran planeta, a la medicina de precisión o personalizada. Pero la foto estuvo tomada para esto, para ver que se pueden alinear perfectamente los tres planetas, y eso es lo que tenemos que intentar, ver cómo alineamos todas estas cuestiones de manera que podamos abordar estos problemas que aquí les presento. Siguiendo con la imagen, o la símil y metáfora de la pirámide, pensemos la pirámide del Sol o de la Luna, pues esta idea en gris sobre esa montaña que tenemos aquí detrás, de que la baja prevalencia, que es lo que en origen define una enfermedad rara, pero que no solo es la baja prevalencia, nos lleva a que tengamos un escaso reconocimiento, que eso va aumentando, pero que aún sigue siendo escaso, al problema del inicio precoz y de la cronicidad desde una tierna infancia, desde muy jóvenes de las personas. A veces hablamos de adultos, pero adultos son muchas veces adultos jóvenes, no gente muy mayor. Y eso conlleva a tener toda una biografía condicionada, como he comentado antes, a la cuestión de la atención sanitaria y social, que no está bien integrada en general, ni en la atención especializada, ni en la atención primaria, que eso condiciona la calidad de vida de las personas y de las familias, que antes se ha nombrado aquí también por la presidencia, a esa causa genética que varía entre el 70 y el 80% y que por tanto es muy importante de cara al diagnóstico genético de las enfermedades, utilizar la genética para diagnosticarlas y reconocerlas, pero también para algo muy importante, para el asesoramiento genético de los padres, de los pacientes, etcétera, para el conjunto de la familia, que analiza algo tan importante que veremos después como es la variación genética, que es mucho más difícil de entender de lo que parece. La prueba genética, las pruebas genéticas, sea un gen o sea un genoma completo, no es una glucemia. Con todo el respeto a la glucemia y a la bioquímica, es mucho más complejo lo que subyace y eso hay que aprenderlo también porque corremos el riesgo de banalizar las pruebas genéticas. Pero, bueno, es muy importante que el retraso en el diagnóstico, aquí se han nombrado cifras que dependen de países, grosso modo se habla entre el 4 y el 6%, 4 o 6 años de retraso en el diagnóstico, esa odisea y el desarrollo de comorbilidades. Es muy importante tenerlo en cuenta porque es muy importante, fundamental, el diagnóstico precoz. No puede ser de otra manera para atender lo más pronto posible y tratar con aquello que podemos hacer a las personas. Y además eso nos tiene que llevar al tratamiento curativo o que cambie la historia natural de la enfermedad. Y las terapias, aunque han aumentado, y hay más que antes, son escasas. Más tarde en las siguientes mesas redondas, en las siguientes ponencias, se hablará de ello. La prevención en el cribado neonatal y una dispersión geográfica que aísla a las personas, que genera soledad. No solo porque se vive en lugares distintos, sino porque en la propia ciudad, imaginemos aquí en la Ciudad de México, cuánta gente debe vivir aislada, afectado por una enfermedad rara. Y eso es muy importante porque la geografía no es solo la distancia física, sino la estructura, digamos, urbana también en la que se vive. Por tanto, las respuestas que yo les pretendo hacer aquí, para empezar a hablar de esto o continuar, es hablar de ese modelo de atención integral, 360 grados, es decir, un hospital, también en atención primaria, pero lo incidimos más en los hospitales de referencia, la atención integrada y proactiva en ese hospital líquido, que aúna también la interacción de ese hospital y servicios y centros especializados con la atención primaria, el diagnóstico de precisión, llevando a un hospital traslacional donde el conocimiento científico se traslade rápidamente para el diagnóstico, que es lo más inmediato que podemos resolver, pero la introducción y la investigación en terapias avanzadas, terapia génica, terapias celulares y
también terapias tisulares, por ejemplo, para la epidermolisis bullosa. Eso es un hospital realmente en acción, ¿no? Los datos y la inteligencia artificial para hacer esa idea del hospital holístico, todo lo que le pasa a la persona, desde el momento en que se escribe en la historia clínica, sea posible recogerlo, no solo para tener el diagnóstico y tratar a la persona, sino para conocer mejor cuál es su historia natural y compararla con otras personas que tienen la misma entidad nosológica en su diagnóstico, aunque el diagnóstico siempre es de personas individuales. La ciencia, sin ciencia es imposible avanzar, no hay manera de hacerlo. Lo demás es empirismo, que muchas veces nos explica cosas o nos ayuda a resolver cosas, pero no permite aplicar lo que hay en uno a otros, porque no tenemos un conocimiento científico basado en la evidencia, que aquí se ha nombrado varias veces también, ¿no? Por tanto, es fundamental generar un hospital del conocimiento en una época en la que el conocimiento está en retroceso. Nadie, es una manera de hablar, no se quiere oír hablar. En las redes sociales no se habla de conocimiento, se habla de otras cosas, y máxime en los últimos meses, y no vamos a hablar del por qué, porque tampoco soy la persona adecuada para ello. Pero el conocimiento sin ese es imposible llegar a ninguna parte. Y lo veremos después, ¿sabes? Conocimiento que se va a hablar después de la terapia génica, por ejemplo, es imposible llegar a ello sin investigación. No hay otra manera. La medicina personalizada, el hospital, tiene que ser un hospital donde la prevención y la atención personalizada sea fundamental, y con ello que esté centrado en el paciente, en la persona, lo que se conoce en inglés, el person living with a rare disease, que es la manera un poco de intentar denominar a cada persona individualmente que padece su propia enfermedad, ¿no? Y siguiendo con la cuestión de la geometría, me paso a esta geometría del triángulo, la pirámide, en este momento, a una geometría muy querida en el mundo mediterráneo. Yo soy valenciano, vivo en Cataluña, vivo en el Mediterráneo, soy muy mediterráneo, y en el mundo griego el círculo y el cuadrado fue muy importante. Y en estas enfermedades raras, pues si queremos medir bien el diámetro del círculo a través de la genética e intentar cuadrar el círculo o la cuadratura del círculo con esta diagonal, que en un cuadrado es la raíz cuadrada de 2, ¿no?, de la medicina personalizada, pues vamos a centrarnos en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención. Y tomando esto de nuevo, es una escultura de Jaume Prensa, un escultor catalán, sobre un libro, l'Hotel París, de Vicent Andrés Estellés, que es un poeta valenciano en catalán, pues de esa esfera que podemos ver aquí a la izquierda, que hemos hablado de la cuadratura del círculo, pues vamos a leer un poco en estas hojas de esta escultura, de este libro, por la enfermedad en los pacientes, el diagnóstico analizando el genoma y sus genes, el tratamiento con las ideas de las terapias avanzadas y la prevención con el tamizaje en el recién nacido. Todo ello para esa generación de conocimiento que tiene que ser la investigación y la innovación. Pues entrando en el territorio de las ciencias genómicas, es decir, la genómica y el conjunto de multiómicas, de ciencias ómicas, el problema diagnóstico. El problema diagnóstico desde los síntomas y el fenotipo que presenta un paciente determinado conlleva, a partir de ese reconocimiento, definiendo los fenotipos con pruebas de laboratorio, radiológicas, de imagen, fisiológicas, tenemos que llegar a resolver, conocer ese genotipo, esa fisiopatología de la enfermedad de esa persona y llegar a un diagnóstico en eso que es clásico desde la clínica, la patología, la fisiopatología, la etiología y la evolución clínica o pronóstico y el pronóstico de la enfermedad. Todo eso un poco de la mano de esos cromosomas que es el ADN empaquetado a todo lo que es la secuencia del ADN de nuestro genoma compartido. Y en esta imagen lo que pretendo mostrar para hablar de diagnóstico es la multitud o el número tan amplio que hay de pruebas genéticas, lo que en inglés llamamos genetic testing, bueno, pues pruebas genéticas, desde el cariotipo, que sigue siendo una representación importante del genoma y del análisis cuando realmente tenemos la sospecha de un niño con un síndrome de Down o algún otro síndrome reconocible que hay que tener un cariotipo, al análisis específico con técnicas de FISH, por locus específicos, para encontrar variantes estructurales, igual que cuando hacemos los microarreglos, cromosomal marker array, microarreglos, que es el nombre que se utiliza aquí en Latinoamérica, o lo que ahora también se está haciendo con el mapeado genómico óptico para definir
microdeleciones, microduplicaciones en el genoma que no se pueden ver con el cariotipo, o técnicas de análisis específicas de pérdida de material genético en genes dentro de un gen a través de técnicas de PCR múltiple como es MLPA, la propia secuenciación Sanger, secuenciación clásica de Sanger de nucleótido a nucleótido de un fragmento determinado, o todo lo que es la secuenciación masiva del exoma y del genoma para leer las bases nucleotídicas y todo lo que hay más allá de la secuenciación corta que hoy utilizamos de DNA, pasando a la long sequencing, que es otra manera para intentar ver la secuencia, la RNA secuenciación, es decir, la transcriptómica, el análisis de las epifirmas, de las epivariantes, todo lo que, por ejemplo, Prader-Willi, el síndrome de Prader-Willi y Angelman, cuando realmente lo que estamos analizando son variantes epigenéticas o las epifirmas que se ven en muchos síndromes del neurodesarrollo genéticos, como puede ser el síndrome de Coffin-Siris o el síndrome de Smith-Magenis, que venimos hablando esta mañana con el doctor Luis Figueras. Ómicas complementarias, como es la metabolómica, la proteómica, la lipidómica en el futuro, o la fenómica en el sentido de generar un fenotipo, síntomas y signos muy fino, muy de precisión de lo que le pasa a una persona. En ese conjunto de pruebas genéticas que tenemos que saber aplicar desde la clínica, pues nos tenemos que ir obviamente a la secuenciación masiva. Esa secuenciación masiva que nos permite conocer el fondo genético de una persona y escudriñar en él si hay una variante genética de un nucleótido o estructural más grande, submicroscópica, pero más grande, que nos permita conseguir un diagnóstico y definir bien cuál es la enfermedad o síndrome que hay detrás, muchas veces describiéndose en los últimos años al mismo tiempo que se encontraba ese gen o esa variante genética, de manera que eso nos permita aventurar, difícil aún hoy en día para muchas enfermedades, cuál puede ser la evolución clínica, el fenotipo, y buscar biomarcadores que nos permitan definir la situación de la persona, que eso además será fundamental para los nuevos tratamientos, los ensayos clínicos y la curación o cambio radical, obviamente, significativo, de la historia natural de la enfermedad, aunque no sea una curación definitiva. Estos son datos no recientes, porque son hasta 2022, en el servicio que yo dirigía de medicina genética en el Hospital Sant Joan de Déu, San Juan de Dios en Barcelona, donde podemos ver cuando iniciamos de una manera sistemática la aplicación del exoma clínico y del exoma, hoy en día aún no de una manera continuada al genoma, cómo podemos ver informes donde había una variante patogénica que confirmaba la enfermedad en verde, informes con variantes de significado incierto, el VUS en siglas inglesas, y variantes o informes sin variantes reportadas. Y lo que llama aquí la atención no ha sido el incremento en la capacidad diagnóstica, que lo ha sido obviamente, pero que con el exoma se queda alrededor de un 33-35%, puede llegar a un 5 o 10% más analizando el genoma, difícilmente pasar del 50%. Lo que vemos es el incremento, y este es un problema nuevo en medicina. Es increíble que el conocimiento del genoma nos haya llevado a un problema, y es las variantes de significado incierto. Que no solo es que haya una variante de significado incierto, como voy a mostrar después, son muchas más situaciones las que hay. Pero cuando uno tiene una variante de significado incierto, que quiere decir que no la has podido descartar del todo, pero obviamente en medicina no puedes tomar una decisión médica, clínica, si no te dicen claramente que es patogénica, no se puede hacer. Obviamente la medicina científica no lleva a una medicina clínica donde cualquier cosa puede ser, tiene que ser cosas bien asentadas, porque hay decisiones importantes terapéuticas y de asesoramiento genético después. Pues cuando nosotros tenemos una variante de significado incierto, el problema que tenemos es que no es que yo no sepa lo que le tiene el paciente y no lo pueda diagnosticar, es que además tengo una información que a lo mejor sí que me está diciendo que es eso, pero tampoco puedo decirlo. Por lo tanto, hay un choque en ese momento intelectual, casi filosófico, que a nosotros nos tiene que importar mucho. Hemos generado más conocimiento, pero no lo podemos utilizar. Y eso es una situación que hemos de intentar resolver y veremos cómo se puede ir resolviendo. Este proceso diagnóstico se puede volver a ejemplificar en una pirámide, pacientes diagnosticados, pacientes que aún no se han diagnosticado y pacientes sin diagnóstico, de muy difícil diagnóstico tras un grandísimo esfuerzo diagnóstico. Esto nos lleva a que realmente nos encontramos en una situación de déficit diagnóstico. En el primer nivel hay pacientes que se pueden diagnosticar mediante las primeras pruebas que hay que hacer,
En un segundo nivel, los pacientes se pueden diagnosticar parte de ellos, pero entre todo esto pues tenemos un retraso en el diagnóstico, una odisea en el diagnóstico, se nombró aquí, pero hay pacientes en que estamos en un impasse realmente diagnóstico y eso conlleva hacer un gran esfuerzo y esa es una paradoja. La paradoja diagnóstica, tenemos más herramientas, pero seguimos teniendo dificultades en el diagnóstico. Claro, eso es muy fácil decirlo. El proceso de diagnóstico es dinámico y complejo, pero depende también de los conocimientos médicos actuales, de las pruebas disponibles y sobre todo en un contexto socioeconómico. No todos los lugares y países están en las mismas condiciones, pero nosotros tenemos la obligación de intentar que en nuestros países todo eso pueda ser posible. Y eso es nuestra obligación realmente. Y para resolver esta cuestión que he comentado antes de las variantes de significado incierto, pues nosotros en nuestro hospital, juntamente con la doctora Yana Egénica, que está aquí presente, hemos desarrollado desde 2018 un programa de diagnóstico y terapia translacional a través de lo que llamamos la genómica funcional, es decir, el análisis de las variantes genéticas desde la perspectiva experimental, tanto in silico como en el laboratorio, con técnicas de biología molecular y celular, con muestras de pacientes, bien de sangre, bien fibroblastos tras biopsia de piel, para resolver una casuística que puede variar desde estos hallazgos de variantes de significado incierto en genes ya conocidos, bien definidos como MIN, que tienen un fenotipo clínico asociado, pero también en muchas ocasiones incongruencia entre el fenotipo y genotipo, nuevos fenotipos asociados a un gen que antes no se había descrito con ese fenotipo, situaciones complejas con discrepancias o congruencia parcial con el genotipo, sospecha de la presencia de una segunda enfermedad, comorbilidades, problemas en la segregación de una variante determinada, porque no dispones a lo mejor de los progenitores o de uno de los progenitores, problemas en la interpretación del patrón de herencia, que es algo también que se va complicando, que no todo es sota, caballo, rey en la herencia mendeliana o monogénica, dificultades en la interpretación del patrón de herencia, como he dicho, y genes nuevos, gene discovery, descubrimiento de nuevos genes. Y uno se puede encontrar en esa situación. Y también hay algunas otras más situaciones. Nosotros hemos ido haciendo esto y aquí veis un poquito cómo ha venido desde 2018 los estudios in silico y los estudios experimentales en el laboratorio, cómo hemos ido aumentando los casos de evaluativos. Esta diapositiva está un poquito, no está totalmente actualizada, pero como hemos ido haciendo esos estudios in silico, donde miramos cómo es la proteína, cómo los efectos que pueden tener, cómo es la estructura, a veces colaborando con colegas que son biólogos estructurales, estudios de ADN, estudios de ARN y estudios experimentales fundamentalmente en fibroblastos, partiendo de biopsias de piel. Y os voy a presentar un caso solo, que es un caso de patogenicidad, que no es estrictamente una variante de significado incierto. Es una niña que debuta con 6 años, más o menos, paciente de 12 años, eso hará un año que tendrá 13 años, con una ataxia de inicio precoz, atrofia cerebral, dismetría, hiporreflexia, disartria, se descarta la ataxia más frecuente, ataxia de Friedreich, y en el estudio genético del exoma encontramos 2 variantes en el gen SINE1, que codifica la proteína Nesprina1, 2 variantes, que son 2 variantes MIS6, cambio de un aminoácido por otro, que segregan correctamente, una es paterna y la otra es materna, hay una situación bialélica en trans claramente. Las 2 variantes son benignas. Pero el gen SINE1 se asoció originariamente en población franco-canadiense a ataxia espinocerebelosa por el grupo de Gilles Rouleau en Montreal. Y los datos desde predictores, por ejemplo, pues varios indican que pueden ser causantes de enfermedad. El valor CAD, que es un valor importante por encima de 15, sobre todo por encima de 20, suele sugerir que es patológico. Aquí eran de 18 ambas variantes. Pero claro, ahí es donde el médico tiene que tomar una decisión. Es una decisión médica, no es una decisión del científico per se. Y si sospechas que eso puede ser porque tienes unos datos, no te puedes quedar, no, pero son benignos. Bueno, sí, pero intenta plantearte algo más y ver si lo puedes solucionar con alguien, ¿no? Pues aquí tiene una imagen donde vemos núcleos de las células, la proteína Nesprina, que así es como se llama la proteína, forma parte de del complejo Link, que es un complejo de unión entre el citoesqueleto y el núcleo, la cromatina del núcleo a través de la envoltura nuclear. La nesprina está en el lado hacia el citoplasma, conecta con la actina. Lo que nosotros vemos en el fibroblasto de estos niños o de esta niña es que está casi ausente, tanto en técnica de inmunofluorescencia
como en técnica de Westerlo, ausente la proteína de la envoltura nuclear. Control de fibroblasto está aquí arriba y ese es el fibroblasto de esta niña. Pero es que además, quien también forma parte y condiciona otras enfermedades de ese complejo Link es la lamina AC. La lamina AC también está ausente en los núcleos de esa paciente. ¿Qué significa esto? Que probablemente lo que está ocurriendo es que se desestructura por esas dos variantes missense aparentemente benignas, se desestructura la interrelación de las proteínas y el complejo Link, bien porque, bueno, por la razón que sea, pues el proteasoma produce una destrucción precoz de la proteína de la aspirina 1, eso puede ocurrir también con la lamina 2 porque no se junta bien en el complejo Link, por tanto, eso ya no funciona correctamente. Eso se discute con el médico, hecho en el laboratorio, en este programa de diagnóstico y terapia interrelacional, y se decide que esta es la causa de la enfermedad. Por tanto, las cosas no son tan sencillas y como los pacientes son cada uno único, pues hay que resolver de esta manera. Y cuando vamos en la investigación hacia las dianas, pathways, las vías biológicas donde están los genes y las proteínas, y eso aplicado al tratamiento, pues nos interesa, obviamente, a partir del diagnóstico genético, con esta farmacología y terapia de precisión, pues ver dianas moleculares tratables y después pues, se hablará de ellas, por ejemplo, de proteínas o enzimas, pero tratamiento enzimático sustitutorio en enfermedades lisosomales que se han mencionado aquí también, pero con toda una batería para ir hacia la terapia terapéutica personalizada de oligonucleótidos antisentido, de terapia génica, de edición génica, de silenciamiento génico, chaperonas, moléculas pequeñas y reposicionamiento de fármacos, también como un concepto de terapia avanzada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, que es la atrofia muscular espinal, también se ha mencionado, cómo ha cambiado la atrofia muscular espinal. Los que hemos hecho nuestra residencia en pediatría hace muchos años, hemos visto niños con atrofia muscular espinal en nuestro rotatorio y ver que tenían muy mal pronóstico, sobre todo la forma de tipo 1, la Bernie-Hoffman, mal pronóstico, que fallecían con 2-3 años de vida, con problemas generales motores y particularmente respiratorios, de origen motor también. Y cómo vemos que esos dos genes, la copia funcional SMN1 y SMN2, pues cuando hay una deleción de SMN1, pues aparece la enfermedad en homocigosis, porque es una enfermedad autosómica recesiva. La gran mayoría de los niños con atrofia muscular espinal tienen esa deleción en homocigosis, algunos en heterocigosis con una mutación puntual, y este fue el primer tratamiento con oligonucleótido antisentido, que es el Spinraza, el Nusinersen, que permitía recuperar en gran medida la función que no era buena del SMN2 para poder producir proteína SMN, Survival Motor Neuron, que es la proteína en cuestión, que se expresa fundamentalmente en las neuronas, la segunda motoneurona del asta anterior de la médula espinal, condicionando esa atrofia muscular espinal. Eso cambió radicalmente el pronóstico y eso hace que sea necesario ya introducir en el cribado neonatal el análisis del gen SMN. SMN1, fundamentalmente, se está agotando la batería. No sé si es la batería del ordenador. Y de hecho esto no pasa. Sí, perdona. Bueno. La terapia génica, que se hablará después, por tanto no voy a insistir en ella. Una de ellas, la más clásica, es la adición génica del gen salvaje o wild type. La terapia genética o génica y celular combinada, tanto in vivo como ex vivo, es decir, lo que hoy se está haciendo también en muchos sentidos, y es, por ejemplo, pues también lo que puede ser las células CAR-T. Y ese es el caso que quería mostrar un poco de reposicionamiento de fármacos. Tiene que ver con la enfermedad de Menkes. Y tiene que ver con un grado de valentía también médico-científica y un poco de falta de sentido común en su momento, y estoy hablando de mí mismo, pero es el salto del conocimiento científico a querer resolver el problema de un niño y de unos niños posteriormente. O sea, a raíz de una publicación en mayo de 2020 en la revista Science, de la recuperación muy clara en muchos sentidos, de los ratones mutantes, de un tipo de ratón mutante de la enfermedad de Menkes, causada por el gen ATP7A, pues el homólogo u ortólogo en el ratón, que tiene un fenotipo muy parecido a la enfermedad de Menkes y que se recupera en gran medida. Podemos ver aquí la recuperación en la línea roja de lo que es la curva de Kaplan-Meier y cómo también mejora en el color y cómo mejora también incluso lo que es la capa de células de Purkinje y molecular
del cerebelo de estos ratones. A raíz de esto, con el esclomol cobre, que es la molécula en cuestión, el esclomol es una molécula que se utilizó como coadyuvante para el tratamiento de distintos tipos de tumores, sarcoma, hace como 11 o 12 años se hicieron ensayos clínicos, no cambió nada realmente el curso de la enfermedad, por tanto se dejó de lado, pero es una molécula que es un reposición, es un fármaco reconocido, no tanto la molécula del esclomol cobre, porque eso es nuevo, pero el esclomol sí que lo es, y el esclomol facilita la entrada a las mitocondrias, en las células, y también atraviesa bien la barrera hematoencefálica. La enfermedad de Menkes es una enfermedad multisistémica, letal, fallecen de promedio a los 3 años de vida, y sobre todo el problema mayor originalmente es la neurodegeneración, convulsiones en el primer año de vida y la neurodegeneración. Bueno, pues a través de un grupo internacional, esto es una reunión en Sorrento, donde está uno de los autores principales de ese trabajo, que es Vishal Gohil, de la Universidad de AM en Texas, en College Station, pues nos propusimos, a través de unos padres, de una madre sobre todo, que lucharon por esto, pues trabajar para definir las dosis pasando directamente del ratón al paciente. No hay ensayo clínico aún, eso sí, con el apoyo como tratamiento excepcional por parte de la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios españoles. Este niño, donde este es el primer día de la primera dosis de tratamiento, el 31 de enero de 2021, no me acuerdo bien, 22, no me acuerdo bien. Ahora este niño, que lo veis aquí, como fue mejorando clarísimamente a partir de la segunda dosis, este niño, podemos ver aquí en A, cómo ha ido recuperando patrones de los dominios, de los 5 dominios de la evaluación Baylis 3, que se hace desde el nacimiento hasta los 42 meses de edad. También en otro segundo niño han ido mejorando los patrones. Lo más espectacular en ello es ver qué ocurre. Este niño, no lo he puesto, pero no quiero ponerlo, pero este es Marco. Este niño ahí en ese momento tiene como 4 años de edad. Eso no lo hace un niño con Menkes. Eso es imposible que lo haga un niño con Menkes. Llevo tratamiento desde el principio con histidinato de cobre, por razones que no vienen al caso. Pero ese niño, antes de ayer, me enviaron una imagen, corre en este momento. Por tanto, es muy importante que seamos conscientes de que podemos hacer cosas si nos atrevemos a ello, ¿no? Y es fundamental. Si nos vamos a la prevención, al cribado genético neonatal, nosotros tenemos, bueno, son muchos los programas que se han empezado en muchos países, sobre todo se empezó en Estados Unidos con el programa BabySec, desde hace ya como 5 o 6 años ya se empezó ese programa, nosotros más años. Empezamos este proyecto en el Hospital Sant Joan de Déu, colaborando con el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid, donde, bueno, y con financiación de la Fundación Ramón Areces, con el apoyo del doctor Federico Mayor Zaragoza, que fue quien introdujo, junto con la doctora Magdalena Ugarte, el cribado neonatal en España, en Granada, en 1969. Pues hicimos este proyecto de cribado genético neonatal analizando el exoma de recién nacidos. En este momento hemos hecho 54, tenemos ya datos, queremos publicarlo y queremos hacer una serie también corta, pero bueno, una segunda cohorte. Y nosotros informamos, porque para nosotros es muy importante aquí no solo la cuestión de hacer la prueba, sino el asesoramiento genético, sobre todo pre-test y después post-test, ¿no? Y nosotros preparamos materiales, como en este sentido que les quiero mostrar. No sé si se puede oír. Si no se puede oír, no tiene mucho sentido. ¿Se podría oír? Este proyecto genatal donde informamos sobre todos estos aspectos de lo que significa las 24 pruebas que se hacen hasta ahora, que se aumentarán en Cataluña concretamente, porque el sistema español autonómico, todo esto es dependiente de cada comunidad autónoma, y en nuestro caso es Cataluña. Y bien, como no se puede oír, pues lo pasaremos. Otra cosa fundamental, importante, el análisis de datos, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Este es otro proyecto europeo en el que estamos participando con casos de uso relacionados con discapacidad intelectual en trastornos o síndromes genéticos del neurodesarrollo, junto con otros colegas, para comprender mejor cómo analizamos y podemos analizar sin mover los datos del hospital con algoritmos comunes que circulan a través de trenes desde el origen del algoritmo hasta que llega a cada una de las estaciones de los centros clínicos que participamos. Por lo tanto, esta idea también del dato y de los algoritmos y de la inteligencia artificial está siendo ya una realidad y será una realidad mayor para el manejo de los pacientes.
Pero ya en la última parte, yéndonos a la última cuestión que se planteaba en la conferencia, en el título, la medicina personalizada, bueno, pues el individuo, su salud y su enfermedad, ¿no? Esto es algo que escribí hace años y que para mí es importante porque uno se puede plantear cómo es posible que hablemos de medicina personalizada en enfermedades raras. Ahora parece más evidente, hace 12 años no lo era tanto. Bueno, ¿qué cosas hay en común y qué cosas hay distintas entre enfermedades raras y enfermedades comunes? Enfermedades raras no son menos complejas que las comunes, eso también hay que decirlo, pero bueno. Por ejemplo, desde el punto de vista de la salud pública, las enfermedades raras en su conjunto son también un problema de salud pública. Lo que pasa es que la diabetes mellitus per se es un problema de salud pública. Por tanto, el conjunto frente a la unidad, ¿no? La singularidad del conjunto frente a la singularidad de la individualidad. La importancia del inicio precoz en las enfermedades raras. La diabetes insulino dependiente también puede ser obviamente precoz, ¿no? Pero muchas diabetes que son carga de enfermedad en la población pues son de inicio en la edad adulta. En muchos casos en las enfermedades raras es de inicio precoz. El manejo que requiere la multidisciplinaridad para el manejo de las enfermedades raras no es tan necesario en las enfermedades comunes. El problema de la integración también del sistema público de salud con la estructura social, la vida de las personas, la escolarización de los niños, eso también hay que tenerlo claro y no es tan fácil, porque a veces los ministerios en España, las consejerías de salud en España, y aquí me imagino que las secretarías de salud con las sociales pues no tienen tan fácil relación, ¿no? Esas cosas pasan. La herencia genética tan importante, no solo para el diagnóstico, sino para el asesoramiento genético, el riesgo, por tanto, familiar, todo eso es distinto en las enfermedades raras a las enfermedades comunes. La distribución geográfica, la escasez de tratamientos. Entonces, ¿podemos hablar de enfermedades raras frente a las neurodegenerativas, cardiovasculares, el cáncer, como algo también que se puede abordar desde el pensamiento de la medicina y la ciencia personalizada? Obviamente la respuesta, no tanto entonces, aunque ya empezó a ser que sí, es que sí, no hay duda alguna. Entonces, tenemos que saber que esas enfermedades raras y el fenómeno de la rareza es un continuum para abordar desde lo raro, la rareza, a lo común, la conjunción de lo que significa que hay vías, pathways compartidos y que hay dianas moleculares que se pueden encontrar y ser útiles para los pacientes con enfermedades raras, que pueden ser útiles también para pacientes con enfermedades comunes. Y, por tanto, hemos de pensar en ello. Así que el paciente, como persona, es único en su estilo de vida y en su modo de enfermar. Si la enfermedad es rara, no pasa nada. Sigue siendo una enfermedad, una persona que requiere una atención personalizada, igual que las enfermedades comunes, con las que comparte muchas más cosas de las que creemos. Bueno, pues en ese contexto, nosotros tenemos que pensar que la medicina personalizada, que puede tener muchas definiciones, hace referencia a la traslación de la interacción entre la individualidad biológica de un paciente, de una persona, y el ambiente en el contexto de la medicina clínica y del cuidado de la salud, de la atención sanitaria y de la atención médica. Entre esa homeostasis del individuo y ese lugar donde vive su ecosistema, esa casa común, volvemos un poquito a lo que nos interesa aquí a muchos, ¿no? Y es que el genoma une todo esto, ¿no? Ese genoma desde la perspectiva amplia, desde la perspectiva biológica. No es cuestión de decir, no, la genómica, la proteómica, la lipidómica. No. El genoma lo que intenta, y ha sido el primero, es unir el conjunto de la vida de las personas, porque al final es lo que subyace a cada uno de nosotros y lo que damos en herencia a nuestros hijos y lo que compartimos con nuestras variantes genéticas entre todos nosotros. Hace falta trabajar en ello, y eso fue esa reunión de la que nació ese paper después, europea, donde se habló de medicina personalizada y donde se incluían 4 categorías, que no son las únicas, obviamente, hoy en día: cáncer, cardiovascular, neurodegenerativas y enfermedades raras. Ahí se propuso la importancia de los biobancos, pero claro, los biobancos para que podamos investigar con ellos, para que dispongamos material. Sí que se fue la luz, ¿eh? Se quedó sin batería el ordenador. Bueno, ya quedaba, creo que solo una o dos diapositivas, con ello quería acabar. Esta idea de que esa imagen que ponía a la izquierda y a la derecha, aparentemente compleja, es un intento
de aunar la medicina clínica y la investigación científica. Bien, con esta imagen de aquí, si nos vamos al panel de la izquierda, tenemos todos los aspectos que hemos comentado, del diagnóstico, el tratamiento, la investigación, bueno, la genética, el asesoramiento genético, ese genoma compartido de las personas, porque compartimos un genoma. Y eso nos tiene que hacer pensar que compartimos variantes genéticas que a nosotros no nos causan enfermedad, pero que a la persona que tenemos al lado a lo mejor es a quien le afecta la enfermedad y lo estamos compartiendo, ¿no?, entre individuos y en poblaciones. Por tanto, esa parte de la izquierda, que es el mundo clínico, donde la decisión clínica ha de ser sobre conocimiento bien basado, pues de ahí tienen que nacer las preguntas sobre las que tenemos que investigar hoy en día con muchísimas posibilidades y desarrollar programas de investigación en enfermedades raras, desde la propia enfermedad, su fenotipo, el genoma, biomarcadores, el gen y su correlato en el organismo, es decir, todo lo que son los productos génicos, proteínas, RNAs no codificantes, todo el cambio epigenético que pueda haber, modelos humanos, es decir, a partir de células fundamentalmente, y modelos animales, desde levadura a ratones, ratas y otro tipo de modelos como perros, al estudio también de las variantes epigenéticas y a definir dianas moleculares que sean terapéuticas. Eso es un poco el paradigma de la medicina de precisión que podemos llevar a cabo en las enfermedades raras. Por tanto, sobre eso volvemos a la idea del círculo, de la cuadratura del círculo, que es lo que tenemos que ir trabajando. Y esos son los mensajes que quiero que tengan un poco para llevarse a casa, para pensar acerca de ellos. Las enfermedades raras afectan a un número elevado de personas, y eso ya es importante en el mundo, ¿no?, unos 350 millones de personas. Pero cada una de ellas, de esas personas, es única. Y la enfermedad, tal como la vivan, su modo de enfermar, aunque sea el mismo diagnóstico que tiene otra persona, que pertenece a la misma asociación de pacientes, es propio suyo, su modo de enfermar. Por tanto, de ahí el interés de la medicina personalizada o la precisión. El diagnóstico ha de orientarse como diagnóstico de precisión, genómico y multiómico, vendrá llegando poco progresivamente también. El tratamiento requiere determinar las dianas moleculares, las vías biológicas, las cascadas, los pathways que decimos en terminología científica en inglés, en las enfermedades y en los pacientes individuales como tales, ¿no? El cribado / tamizaje neonatal ha de ser incorporado también analizando el genoma, sabiendo muy bien, no está claro qué genes habrá que analizar, pero ahí está, como biomarcador ampliado, ¿no?, de lo que llamamos en el cribado neonatal. Y las enfermedades raras son candidatas a la aproximación holística de la medicina personalizada. Son candidatas, no son realmente ya, pero bueno, una manera de hablar, candidatas. Por tanto, con todo esto, pues bueno, agradeciéndoles que las enfermedades raras son un paradigma de la medicina y la ciencia translacional, y quería agradecer aquí en mi hospital a mi grupo de investigación junto con la doctora Génica, la financiación que recibimos, las colaboraciones que tenemos, en fin, una cosa específica a nombrar también, en mi caso estando aquí en un país latinoamericano como es México, el país más grande hispanoparlante, no tan grande como Brasil, pero los brasileños hablan portugués, la lengua hermana, pues como coordinador de Orfanet España, pues que sepan que desde Orfanet España, coordinado por el CIBERER, dentro del CIBERER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, al cual pertenezco y fui director científico, pues es donde hacemos la traducción desde el inglés al castellano, que pueden ver ustedes y leer directamente. Y por tanto es algo también muy importante que quiero resaltar y además recordar con ello a la doctora Virginia Corrochano, que lo coordina, y a María Elena Mateo, que es la documentalista fundamental que ha estado desde el principio, desde 2010, en que llevamos este programa adelante. Con todo ello, muchísimas gracias por su atención. Disculpen un poco la pérdida de un momento de luz y, bueno, pues muy contento de estar con ustedes. Un gran honor de estar aquí en la Real Academia Nacional de México y con todos los amigos del IMSS que se preocupan por las enfermedades raras y por este encuentro. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Palau, le entregamos un reconocimiento por parte de la Academia y 2 pequeños obsequios mexicanos. Muchísimas gracias, no podría faltar el santo, ¿no? Gracias.